Creo que sí está grabando, ya. Acá para empezar a construir o hacer el asa por el costado, parto con crear un plano en desfase y trato de identificar esta cara de acá adentro. La selecciono, le doy -3 para que suba en 3 milímetros, que es el espesor que tiene en este tramo. Son 3 milímetros que tiene en este tramo. Le doy Enter y tengo mi plano en desfase en esa cara. Selecciono crear boceto y selecciono el plano en desfase con el que voy a trabajar. Y en este caso, como esta es la abertura de donde va el cubierto, ustedes tienen que tratar de buscar la posición más cómoda para poder trabajar. En este caso, para mí es más cómodo trabajar en este plano. Y como les dije delante, creo un rectángulo. Voy a trabajar con 4 centímetros pensando en una mano como la mía, un poco más de adulto, pero esto va a depender netamente de la medida del usuario de ustedes, puede ser más o menos. Entonces, al rectángulo que estoy dibujando, le doy 40 por 100. No, por... ¿Cuánto es el espacio? Lo voy a trabajar como si fueran los 12 centímetros de uso completo. Por 120. Presiono Enter. Y ahora, como les decía adelante, de acá yo me referencio. Estas líneas son solo referencia. Le dejo 1 centímetro para lo que aquí es después el redondeo de los bordes. Y ahora creo un círculo. Si se fijan, acá yo no es que marque por marcar, sino como son 4 centímetros, el círculo va a ser de 4 centímetros de diámetro y me detecta por sí solo en el rectángulo. Ahora, si yo no puedo encontrarlo, tomo de una esquina y dibujo un cuadrado de 20 por 20 y ocupo esa esquina como referencia para hacer mi círculo. Cierro el círculo y acá en este caso yo voy a ocupar otro círculo, porque ustedes también lo pueden hacer con desfase, y le dan, ¿cuánto dijimos íbamos a ocupar? ¿4 milímetros o 3? 3 milímetros. Aceptar. Y tengo el círculo de afuera. ¿Por qué no lo hice con el de adentro? Hacia adentro porque voy a perder espacio útil de lo que yo necesito trabajar. Y luego tomo desde un extremo con un leve ángulo, en este caso es un ángulo casi de 1 centímetro de un extremo a otro. O sea, es un desfase, una inclinación. Una línea por fuera. Y ahora hago una línea desde adentro. En paralelo.
Y ahora borro las líneas de referencia con las que había empezado a trabajar. Solamente para que no me molesten al momento de extruir. Si yo quiero las puedo dejar y no va a significar un problema. Acá abajo, donde eliminé la línea que pasaba recta, tengo que volver a cerrar el punto. Y doy a terminar boceto. Si se fijan, lo trabajé paralelo a una de las caras. Y ahora selecciono extruir. Control. Y selecciono la herramienta unir en operación. En la distancia le ingreso el ancho de esto era 23 en mi caso. Menos 23. Y queda pasado, pero aquí me quedó este espacio si se fijan, ¿cierto? Doy escape. Me vuelvo al boceto. Y con líneas lo cierro. Bueno, en ese caso lo vamos a dejar así bien abierto. Termino boceto. Y ahora selecciono extruir. Perdón. Tengo que cerrar ese espacio porque había quedado abierto. Y ahora sí selecciono extruir. Unir, distancia, menos 23. Le doy a aceptar y ahí queda unida la pieza. ¿Cómo? Para ponerle el nombre a la... Ah, en el cuerpo. Ya, una vez que ya tengo lista esta parte, acá podemos redondear estos términos para que se una de mejor forma a la pieza. O cuando ustedes hagan el diseño se pasan un poco más adentro, cosa que no tope el eje. Pero aquí si hago un empalme de 2, se puede ir perdiendo ese tramo. Ya, ahora para hacer el texto, selecciono, en este caso yo iba a trabajar en esta cara. Selecciono la herramienta texto. Trazo el espacio donde voy a escribir el texto. Escribo una app. La altura la dejo en 5 milímetros. No es necesario que sea de 1 centímetro, con 5 milímetros es suficiente. O si no, va a ser invasivo dentro del diseño. Posiciono en donde quiero dejarlo. Termino el boceto. Y ahora selecciono de nuevo la herramienta extruir. Selecciono las letras.
En este caso voy a cortar a una distancia de -1, doy Enter y queda el texto grabado. Esto queda grabado. Si lo quieren dejar con relieve, sí, este es hacia adentro, grabado y con relieve tiene que ser, voy a hacer una abajo, seleccionamos crear bocetos, seleccionamos esta cara donde vamos a escribir, me voy a texto, selecciono el espacio en donde voy a escribir mi texto, escribo una app, le doy a aceptar, termino boceto, selecciono la herramienta extruir y le doy hacia arriba en unir, si se fijan acá, unir, le doy a aceptar y ahí queda el texto con relieve. Ahora creo que algunos tienen que hacerle un texto en el mismo mango, ¿cierto? En el cuerpo, sí. En el cuerpo. Para eso también podemos ocupar la herramienta de construir plano en desfase. Y en este caso, nosotros ya habíamos construido un plano en desfase. Por lo tanto, tendríamos que encontrar nuevamente ese plano y podemos ver los planos que tenemos acá al costado. Si se fijan, están con el ojo cerrado para que lo podamos volver a encontrar. Selecciono crear boceto, selecciono este plano en desfase con el que habíamos trabajado al principio. Creo un texto y ocupo el espacio, por ejemplo, desde acá abajo, en donde voy a dejar mi texto, lo acomodo. ¿Y algún nombre? Nombre parte de fantasía. Joaquín. Mariela. Ya, para que quede aquí de... Seleccionamos las letras, las posicionamos por enfrente. Puedes ponerle terapia. Ya quedó, Mariela. Ya ni veo, es que no veo, no he visto nada todo el día. Terminamos el boceto. Seleccionamos la herramienta extruir nuevamente. Pero en este caso vamos a ocupar simétrico. No es la extrusión no va a ser solamente en un lado, sino que va a ser hacia los dos lados para que también tope con la circunferencia del cuerpo de la ayuda. Simétrico, seleccionamos y le damos 1 milímetro y de esa forma tenemos para crear el texto. En este caso lo cortó, no debería haberlo cortado, volvemos atrás, unir, simétrico, 1 milímetro y ahí quedó grabado. Y de esa forma tenemos el grabado de la universidad y el grabado del usuario. Si ustedes quieren hacer los puntos, por ejemplo, si es un braille, tienen que tener bien claras las medidas, las distancias del braille. También pueden ocupar crear boceto. Seleccionan el plano de la cara con el que trabajamos todo este rato.
y creamos círculos según las distancias que requiere un braille. Terminamos el boceto, seleccionamos la herramienta extruir, le damos 1 milímetro, aceptar, quedan los puntos hechos y ahora para que se redondeen seleccionamos la herramienta de desfase, de empalme, perdón, de 1 milímetro. Como tiene 1 milímetro de altura, le damos 1 milímetro de desfase y quedan los puntos como puntos. No sé si, aunque suene redundante. Y ahora termino de hacer los desfases. Y exportamos el archivo en STL. Y este es una T versión 4. Exportamos la versión. Y acá está nuestro diseño. En este caso, como le explicaba adelante, como esta parte tiene muy poca adhesión, vamos a, en el eje Z, en mover, en eje Z, 0,7. Quitamos el modelo desplegable y le damos 0,7. En negativo, y va a bajar un poco para que tengamos mayor espacio de adhesión. Segmentamos y ya tenemos listo nuestro archivo para poder cargarlo a la impresora.